Buenísimo, ¿cómo estás, Boca? Buenos días. Muy bien, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué hay de nuevo? Nada, aquí con el frío, allá qué tal. Pues también un poquito de frío y de lluvia, pero todo bien. Dices que andas en Atlanta, ¿no? Así es, sí, sí, aquí vivo. Ah, ¿ya estás viviendo allá? Bueno, ¿vives allá? Sí, sí, vivía en Nueva York por muchos años, pero me mudé a Atlanta recientemente. Buenísimo, ¿y por qué el cambio? Ja. Pues porque Nueva York el espacio reducido, los lugares, necesitaba un lugar más grande, conseguir una casa, tengo hijos y demás, ¿no? Entonces Nueva York es como insostenible en muchos aspectos, y el clima también no es muy agradable, ¿no? Entonces, pero bueno, ya había cumplido mi curso en Nueva York de alguna manera, ¿no? Buenísimo, ¿y qué, o sea, por qué Atlanta? ¿Qué hay en Atlanta que te llamó? Bueno, Atlanta porque comprar propiedades es mucho más barato, porque es una ciudad también grande, también con mucha historia, es práctico para viajar y porque me gusta mucho el sur de los Estados Unidos como un espacio interesante también de producción cultural, de producción intelectual, como que tiene una historia que me llama mucho la atención. También tengo algunas amistades aquí, entonces pues era como la opción más viable, ¿no? ¿Qué se siente estar viviendo en uno de los peldaños de la historia del hip hop? Este, pues es interesante, ¿no? Igual, sobre todo pues, la historia de la experiencia diaspórica, de la cultura negra en los Estados Unidos y de la diáspora en general. Pero bien, digo, es siempre un fenómeno interesante. En algún momento, pues sí, hace años viviendo en Nueva York, tenía mucho esa inquietud, ¿no? De ver esos espacios que había de alguna manera conocido a través de la música y esas cosas, pero igual ya cuando vas entendiendo mejor las cosas, pues igual más importante que eso es el contexto histórico que permitió que el hip hop se desenvolviera como se desenvolvió en ciertas regiones y demás. Sí, claro. Oye, ¿y no te... O sea, ¿cómo ha sido Mm. el, digo, siendo un rapero con, digamos, el lenguaje español, o sea, que no es en inglés, ¿qué Uh-huh. tanto se ha sentido la diferencia de estar pues rapeando en español y estando allá? ¿Qué tan fácil o difícil ha sido? Bueno, siempre en gran parte me he relacionado con una comunidad diaspórica multilingüe que de alguna manera existe como escena y como comunidad en el contexto de Nueva York. Sobre todo siempre había muchas actividades de raperos de todo el mundo que migraban y vivían en Nueva York y que rapeaban en diferentes lenguas, ¿no? Pero por otro lado también siempre aprendí muy rápido que el lenguaje de la música mismo y de la intencionalidad al rapear y el lenguaje corporal y la identificación a nivel del cuerpo, pues también era un vínculo que me permitía conectar con otras comunidades, aunque no entendieran todo lo que yo decía en español, ¿no? Entonces sí, siempre estuve colaborando con raperos que hacían música únicamente en inglés. Mi música siempre ha tenido algunos elementos en inglés también, Sí, claro. al menos como en algunos coros y algunas referencias, etcétera. Entonces, como que nunca me he sentido mal en ese sentido, ¿no? O sea, de hecho, incluso como la comunidad que rapea en español, como que también estaba como que muy enclaustrada o está de cierta manera en una cierta estética y en una cierta discursividad que yo no empataba mucho con ellos, entonces realmente como que empataba más con otras experiencias, ¿no? O sea, esa línea como mexicanizada o latinoamericana no es tu trip. No, realmente no. Lo que pasa es que, bueno, hay como esta especie como de subgénero, ¿no? Como de, de- Ujú. de hip hop latino y lo que se entiende como hip hop latino, pues era como bien dices, un viaje muy como hipernacionalista, como muy despolitizado, como musicalmente, pues muy lejano al tipo de música que yo hago.
a nivel discursivo pues también como muy lejano, y a nivel ideológico y político sobre todo pues era básicamente como lo opuesto. Entonces realmente nunca conecté mucho con esa comunidad. O sea, ¿desde cuándo te diste cuenta de eso? O sea, ¿cuándo dijiste, al chile esto no es mi trip, güey? O sea, No, desde siempre, ¿ah, porque, sí? porque, porque, o sea, lo curioso es que yo incluso viviendo en México, pues yo no crecí de alguna manera como escuchando las referencias tipo como Cypress Hill o como Mexicans o Ah, toda ok. esa onda. Igual lo conocía, igual escuchaba algunas cosas, ¿no? Y me gustaban algunas cosas, pero esa nunca fue como mi norte, ¿no? Esa nunca fue mi referencia cultural en ningún sentido. O sea, como que siempre estuve más apegado como a otro tipo de rap de alguna manera. Entonces yo mismo como que nunca traté de emular ese sonido, ¿no? O sea, nunca, no formaba parte como de mi universo referencial de alguna manera, ¿no? Es como muy poca la bandilla que se aventura eso, ¿no? Por ejemplo, digo, en lo personal, y como te dije, güey, pues obviamente soy fan tuyo, y te encontraba un parecido muy similar a Mac Miller, güey, porque es como este rapero fuera de como el gremio de esa linealidad y repetitividad musicalmente hablando. Y es como, güey, o sea, se puede también del otro lado, también se puede experimentar con esto, o se puede yacear, o se pueden meter coros en otro idioma, o de repente una pista, etcétera. Entonces, esa experimentación musical, ¿cómo la has encontrado? O sea, sí rapeo y sí tengo líneas y tengo barras y tengo métrica, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué momento decides hacer tan experimental tu música? O sea, tan solo Canícula está cabrón. Sí, bueno, creo que obviamente, bueno, yo empecé haciendo música con los recursos que se podían hacer en el momento Sí, claro. y recursos técnicos y en un momento en el que el Internet apenas estaba o no existía a nivel como popular o no estaba al alcance de todos. Entonces pues empezamos haciendo música muy con lo que podíamos y también nuestra referencia de cómo rapear y demás, pues fue como, fue muy precaria, ¿no? Hace más de 20 años, ¿no? 25 años. Sí, sí, sí. Entonces, poco a poco, conforme el tiempo fue avanzando, pues empecé a tratar de tomar un poquito más de responsabilidad sobre la parte artística también, sobre cómo quiero sonar, qué me gusta hacer, qué quiero experimentar. Y creo que la diferencia que se marca en mi carrera es que una vez yo teniendo como un nicho de fans ya establecido, con un cierto sonido y demás, no me quise agarrar y aferrar a ese nicho y supe que era un riesgo calculado y decidí aventurarme a hacer cosas que me parecían más relevantes, a escribir de forma que me parecía mucho más útil a largo plazo, más profunda, con el riesgo incluso de perder un número significativo de fans que quieren escuchar lo mismo de hace 20 años, Sí, ¿no? claro. Entonces, realmente tomé ese riesgo y el hecho también de vivir en Nueva York y estar como de alguna manera como en el mismo espacio que un montón de artistas con los que yo estaba, pues, con los que crecí escuchando y demás, también como que me forzaba como a elevar mi nivel, ¿no? O sea, porque de repente tenía que tocar en eventos donde algunos de ellos tocaban o de repente me invitaban a ciertos espacios y pues también uno se tiene que poner las pilas, ¿no? Entonces tenía que elevar mi nivel de producción, tenía que elevar mi nivel de rapeo, mi nivel de presentación en vivo, etcétera. Entonces, eso me ayudó mucho también como a pulir mi chamba, ¿no? Y a seguir, ¿no? Nunca existió como esa cosquilla, güey, o esa desesperación por ejemplo, toda esta oleada de nuevo rap y nuevo trap que sale y de repente artistas que llevan 1 o 2 años en el juego y es como de repente ¡pum! Y tenemos Alemán con featurings con Snoop Dogg y tenemos a la Home Run y tenemos a Richo. Nunca fue esa cosquilla como de chale, güey,
pues es que la gente quiere lo convencional, pues vamos a hacerlo convencional, güey. No, yo entiendo mi espacio, ¿me entiendes? O sea, yo entiendo cuál es mi rol como artista. Sí, Y también soy un güey que revisa mucho la historia del juego, por así decirlo, ¿no? O sea, creo que es el momento, a nivel mediático, es el momento de otra generación. Yo soy un hombre de 42 años, ¿me entiendes? Entonces, el fanbase que tengo también es un fanbase un poco más adulto que tiene otras prioridades, ¿no? O sea, y por adulto te digo, no sé, el grueso de mi fanbase tiene de 25 y 35 años, ¿no? Pero no son los jóvenes de 17 ya, ni de 18. ¿Y por qué? Pues porque por razones obvias, ¿no? Yo podría ser su papá de alguna manera, ¿no? Entonces mi acercamiento al arte es diferente, ¿no? Entonces, estoy muy contento con lo que yo he hecho. He podido colaborar con artistas que yo crecí escuchando, ¿no? Dead Press, Afura, ahora acabo de hacer una canción con Sad Rock. O sea, realmente he estado muy satisfecho con ese tipo pues de logros que de alguna manera he hecho y tampoco como soy como un hater de quien está pues yéndole súper chingón ahora, ¿no? Al contrario, yo creo que las nuevas generaciones pues están viviendo su momento, su proceso y ellos están en un camino que ellos mismos están aprovechando y surcando, ¿no? Y cada quien tiene su espacio y su forma de entender el éxito, ¿no? hay mucha bandilla que como no lo entiende, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya todo ese rap de, como, se comen las migajas que tiramos al piso, o solamente nos copian esto, o sea, como dirías tú, en lugar de estar como aprovechando como comunidad o como, no sé cómo decirles, o sea, como rap, como raperos, y estar como empujando, impulsando eso es más, siento que cada vez más son las rolas de beef, o es que tú no esto y tú no, y pues van de la mano y van al mismo tiempo, ¿no? Sí, mira, pero también creo que siendo honesto, también la generación mía tuvimos muchas malas decisiones respecto a eso. También nosotros nos enfrascamos en un chingo de conflictos innecesarios y demás, porque curiosamente el otro día estaba pensando eso, o sea, realmente en el momento en el que empezamos a hacer música, muchos de mi generación, te estoy hablando por ahí del momento en el que empezamos a hacer shows así bien chiquitos y demás, Sí. por ahí de, no sé, el año 96, no Oh, sé, creímos en algún momento ingenuamente que iba a haber el espacio nada más para uno, ¿me entiendes? O sí, sea, sí, sí. que éramos 20 o 30 que solamente uno iba a salir. Y lo que nos dedicamos a hacer fue un poco como que a comernos entre nosotros para hacer ese uno, ¿no? Y no nos dábamos cuenta que al final del día iba a haber espacio para todos y que el pastel no era uno, sino eran 20 o 30 pasteles diferentísimos, ¿no? Y que Sí, cada sí, quien sí. tenía que ocupar su espacio, ¿no? Entonces, nosotros también, mi generación se fragmentó tremendamente y crecimos también enemistados por cosas súper irresponsables e infantiles solamente por esa misma dinámica de competencia a veces ingenua. De hecho, yo creo que esta nueva generación, si algo ha aprendido, que a pesar de que el beef existe y de que las tiraderas son, porque también se volvieron como una onda pues redituable, ¿no? Sí, Que sí, sí. genera números y que son como la estrategia de viralizarse más fácil, que Mucho igual pues morbo. no me interesa a mí, ¿no? Pero sí es como que jala mucho tráfico, ¿no? Yo creo que al menos esta generación sí a veces se atreve un poco más a colaborar entre diferentes crews, entre ocuparse también más
pues igual de sobresalir sin creer que son los únicos, ¿me entiendes? Como que cada quien agarra su camino, ¿no? Yo creo que ahí sí, en ese sentido, mi generación estaba todavía menos preparada para eso porque no teníamos referencia de éxito en ese sentido, de éxito como visibilidad, ¿me entiendes? O sea, nosotros éramos nosotros y ya no había más nadie, ¿no? O sea, lo único que había era Control Machete, pero cuando Control Machete se pegó y fue un madrazo comercial, nosotros estábamos ya rapeando, ¿no? Y lo veíamos así como que, ahí están ellos, pero ¿por qué están ellos ahí? Tenemos que estar nosotros, sin darnos Ah, ok, cuenta, ok, ok. y darnos cuenta que realmente Control Machete estaba mucho más preparado que nosotros para estar ahí, porque estaban haciendo cosas mucho mejor ejecutadas, mucho más serias y estaban mucho más preparados que nosotros para poder estar en el lugar que estaban, ¿no? Es la constancia y la importancia que le das, ¿no? Musicalmente hablando, porque sí, la neta es que es diferente, ¿no? Porque hay muchos artistas que, al menos es mi forma de pensar, que no merecen esos números, pero como es lo comercial da. Por ejemplo, hablando un poquito de Estados Unidos, 3 Mafia, que es Ajá. alguien que marcó mucho el gangsta fuerte, el gangsta de terror, y es como, pues nunca sonó, ¿sabes? Pero pues de repente llega alguien más a rapear fuerte y no sé, gusta o hace algo comercial y ¡pum! De repente pega, pero la verdad es que hay gente que está un poco más preparada, ¿no? Hablando de cualquier cosa, hablando de beats, hablando de rimas, hablando de musicalmente. Sí, bueno, es que mira, la industria cultural hoy en día también es una especie de conglomerado que funciona como un engranaje muy curioso, ¿no? O sea, los booking agents están conectados con los promotores de los festivales, a su vez son la misma gente que controla los venues y a su vez son los amigos de los curadores de las listas de Spotify, que a su vez forman parte de este mismo grupo de gente. Entonces, si tú no tienes un pie dentro de esa misma dinámica, evidentemente vas a estar un poco al margen de todas esas posibilidades, ¿no? Y también hay otra realidad, ¿no? O sea, hoy en día el inflar los números es una práctica que ya se está normalizando de una forma bien asquerosa y bien tramposa, ¿no? O sea, Sí, muchos artistas empiezan a contar o sea, hacen el release de su video y a la hora tienen 2 millones. 150,000 views o 1 millón de views, ¿no? Entonces le invierten bien cabrón a inflar sus números en YouTube, le invierten bien cabrón a inflar sus números en Spotify. Y la verdad, pues es el juego de la especulación, ¿no? A mí me da mucha risa, ¿no? Que de repente veo así compas que, pues no sé, ¿no? Meten 20 personas a un show, no tienen arraigo, no tienen una base de fans, no tienen como porque lo sabes de cerca, lo has visto, ¿no? Y de Sí, repente claro. como que tiran un video y a las 2 horas tienen 350,000 views, ¿no? Y es como que, con 5 comentarios y 30 likes, ¿no? O sea, es como que te das cuenta de que todo es un juego de la especulación, ¿no? Y es un poco esta idea como que de inflar, 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 inflar y especular, ¿no? Pero nunca han salido de fuera del país a tocar a otro lado. Entonces es como que es un juego de estrategias y la verdad a mí sí me cuesta mucho trabajo ser partícipe de esa dinámica porque pues me da muchísima hueva, ¿no? Es la fiebre TikTok, ¿no? Sí. Que ya nada más están buscando el minuto o los 15 segundos de fama, ¿no? Y de repente te metes al estudio con otro güey, es como, oye, güey, pero el resto de la canción, ah, no, con ese minuto está bien, con ese coro está bien. Y siento que ya es todo eso, ¿no? Como que están buscando esa canción pegajosa o ese coro repetitivo de TikToks y de bailes y de... Con eso está chido, güey. Es la estrategia de viralizarse y de generar contenido que sea, pues que sea como que se popularice instantáneamente, pero rápido, ¿no? Es la producción de contenido como que te va a durar 2 días, pero que sea un super madrazo 2 días Sí, claro.
salga rápido, ¿no? Es como la comida rápida, ¿no? Rápido, económico, que dé un putazo Sí. y antes de que acabe ya tienes el siguiente y el siguiente y el siguiente, pero entonces la profundidad de la calidad artística pues empieza a demeritar, ¿no? Porque ya estás fabricando como bajo una misma fórmula que lo único que intenta hacer es viralizarse, ¿no? Es todo. Cada vez hay menos álbums, ¿no? O sea, como que ya los raperos de hoy en día persiguen el single o el EP y cada vez menos son los álbums. O sea, yo recuerdo, digamos, de 2020, o sea, Run the Jules fue el único álbum hablando de rap que dije, wow, y que sí no fue una canción y que de ahí todo lo demás es lo mismo. O sea, ya es muy poca la banda que persigue un álbum. Sí, 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 es muy complejo porque el juego pues cambió muchísimo en ese sentido porque la vigencia de los proyectos, la industria cultural la acortó por esta sobresaturación de contenido pues medio banal, ¿no? El pedo es el siguiente, o sea, antes, no sé, hacías un disco de 13, 14 canciones y te tomaba cierto tiempo hacer ese disco y tú apelabas a que ese disco te daba la oportunidad de hacer un tour por un año, 2 años, de generar videos paulatinamente de esas 14 canciones o de hacerlas sonar y trabajar un disco por 2, 3 años y era un periodo más o menos normal, ¿no? Ahora, después de un mes, un proyecto se envejece porque ya está lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Entonces también el aventarte a hacer una aventura de un disco de 13, 14, 15 canciones es una chamba que probablemente te margina muchísimo del spotlight, ¿no? Sí, Porque claro. ya la gente se le olvidó que tú sacaste un disco hace un año, ¿no? Entonces es como que muy acelerado el proceso de producción y digo, no quiero decir que era mejor antes, ¿me entiendes? Porque bueno, Sí. uno se acostumbra a la dinámica, pero en términos de hacer arte que profundiza y que apela como a generar cosas un poco más interesantes, pues sí es un ritmo medio frenético, ¿no? Es como estar ahí, ¿no? ¿Tú crees que tiene que ver el público? O sea, por ejemplo, tú como artista tienes un target definido. Ejemplo, y vuelvo a la misma persona, Residente y Mac Miller. O sea, hay grupos de fans, incluso Mac Miller, que en paz descanse, tiene gente que lo sigue escuchando. Y de hecho estoy como en un grupito de fans donde hay banda que dice, güey, es que no escucho a nadie o a alguien más que no sea Mac Miller, güey. Es que es Mac Miller y aunque falleció, Mac Miller y Mac Miller. O sea, sí cada rapero, cada artista tiene su target. Pero ¿crees que influye en esta gente que cada vez sea más exigente como de, ah, pues yo escucho a GRMX y a tal, y de repente sale un Boca Floja con un álbum? Es como, ah, ok, y luego, ¿qué más? O sea, ¿crees que influye eso que cada vez hay más público más exigente? Eh, no, yo no creo que haya público más exigente. Yo creo que el público de ahora es más demandante de contenido. Entonces, porque al contrario de ser exigente, pues no prioriza tanto la calidad del trabajo, lo que prioriza es la frecuencia del trabajo y el número de cosas que están saliendo, ¿no? Entonces, creo que si algo puedo ver ahora que tiene un tipo de ventaja de alguna manera con respecto a hace 10 años o 15 años es que puede ser que hay gente que puede escuchar una canción que le puede gustar una canción de alemán así muchísimo y también le puede gustar una canción mía. Sí, claro. Hace 15 años eso era impensable, como que la gente dentro del hip hop se casaba como Sí, sí, sí. con un estilo y no entendía que pudieran ser compatibles de ninguna manera, o sea, era como una especie como de ponerte una camiseta de un equipo y no podías disfrutar del otro, ¿no? Entonces ahora me he dado cuenta de eso, ¿no? O sea, de repente, y eso me parece como que completamente mucho más saludable porque yo mismo como consumidor musical
puedo escuchar cosas que son aparentemente como muy, muy contrarias, ¿no? O sea, a veces estoy en un mood de escuchar, no sé, escuchar a Nas y de repente puedo escuchar, no sé, un disco de soul que a lo mejor no está Sí. nada conectado con eso, no sé, es un ejemplo, ¿no? O sea, puedo escuchar a Lil Wayne en un momento y después voy a escuchar a Dead Press y no pasa nada, ¿me entiendes? Entonces, es un poco esa dinámica, ¿no? Que de hecho pasó, ¿no? Justamente retomando a 36 Mafia y a Lil Wayne cuando lo agarran. O sea, el güey empezó a rapear a los 12, ¿no? A los 11 o a los 12. Que sale Sí, sí, esta canción de Money, no me acuerdo qué madres. Que fue la primera aparición de camiseta blanca, tipo con la que se pelean y el pantalón súper tumbado. De repente sale 36 Mafia y es como, ah, eso lo hizo primero tal persona, ¿no? Siento que si hay bandita que sí se casa con el artista muy cabrón. Por ejemplo, a mí me pasó con Adán Cruz, que la verdad es que su música no se me hace algo bueno. Ni el beat ni ajá. su forma de rapear. Pero de repente salga un featuring con Desert Niños y dije, wow, güey. Pero hay bandita que está tan casada con un artista que aunque el de enfrente, que se lleva mal con tu artista preferido, es como, no, no lo voy a escuchar porque y no te permites tener ese amplio repertorio musical y decir como, a ver, puede ser. Sí, es que hay muchos prejuicios respecto a eso también porque el gusto musical de la gente también se define a veces por la cuestión de la personalidad, ¿no? O sea, Sí, puede ser que hay un artista que te cae mal, que no lo conoces personalmente, sí, sabes, no es tu vida, pero te cae mal porque lo ves y por X o Y razón te cae mal y automáticamente lo cancelas, ¿no? Y eres incapaz a veces, y eso es bien pendejo, que eres incapaz de apreciar o de reconocer el hecho de que su música está cabrona y que está bien hecha y que suena bien, ¿me entiendes? Entonces sí, le cuesta mucho trabajo a la gente decir eso, ¿no? Y es complicado y yo lo he vivido así muchas veces, ¿no? O sea, desde la producción de eventos, donde yo hacía muchos eventos donde traía artistas de Estados Unidos y yo sé que había mucha gente que le encantaban esos grupos y no iban a ver ese grupo porque decían, no, ni madres, no voy porque no le voy a dar mi dinero a ese güey, ¿no? Porque sí, me sí, cae sí, mal, ¿me entiendes? Ese tipo de mentalidad que también al final del día, como tomando el tema de comunidad y de entender esta situación como algo más allá de un simple, como una reacción como visceral, pues destruye, termina por destruir la comunidad, ¿no? O sea, porque le das en la madre al desarrollo de las cosas, ¿no? sí, claro. Justamente hablando de los beats, este, ¿qué tan clavado estás como con ese pedo? O sea, ¿tienes un productor de planta o te gusta experimentar con... Mira, tengo como un grupo de productores con los que Ok, trabajo, no sé, normalmente son como 5, 6, 7 productores con los que normalmente chambeo, pero el proceso es este, o sea, yo me involucro muchísimo en el sonido, en buscar más o menos cuál va a ser la textura de la música, hablo con ellos, me mandan sus pruebas, lo que están haciendo, etcétera, empiezo a escoger y después una vez que escojo empiezo a escribir y después paso como a una siguiente fase, trabajo con un productor quien es el que de alguna manera incorpora, suma, resta y afina la parte musical y hace la labor de producción, no solo del beat making, pero sino de producción como tal, ¿no? Donde dice, bueno, aquí creo que hace falta meterle un poquito más de bajo, aquí creo que sobra, vamos a ajustar aquí, creo que aquí mejor corta, etcétera. Entonces, como que el proceso de producción va como desde la selección de los beats hasta la escritura y después como que la producción musical como tal, ¿no? Entonces, como que lo divido como en 3 fases, ¿no? Entonces, sí, normalmente trabajo como en tres momentos distintos, ¿no? está muy chingón que te involucres cabrón en eso. ¿Y cómo es, cómo ha sido tu vida en este último año y medio de ser un artista
que sacó un álbum y no poder andar de tour, o sea, no haberlo podido turear a lo mejor. Mm. Bueno, el álbum salió en diciembre, entonces está muy nuevo y todavía no me pesa. El último show que hice fue curiosamente en París y fue en febrero del año pasado. Oh, shit. Llevo un año sin tocar. Y realmente me ha pesado más por el sentir como de rareza, de extrañeza que produce la falta de contacto con el público, ¿no? Sí, claro. Yo desde hace mucho tiempo he diversificado mi producción artística porque estoy muy metido en la parte de la producción de cine documental y hago muchas presentaciones académicas, lecturas, conversatorios en el contexto de las universidades en Estados Unidos, ¿no? Ah, Hablando buenísimo, de... güey. Entonces, de alguna manera he sorteado como la parte como de la sustentabilidad económica a través de esas otras actividades artísticas que hago mucha fotografía y demás, ¿no? Entonces he estado como que bien en ese sentido, eh, pero evidentemente pues sí es un poco complicado el hecho de pensar que igual sacas una canción y que no la puedes tocar en vivo, ¿no? Es Sí. raro, es diferente, pero pues estoy de alguna manera como que ajustándome y entendiéndolo, ¿no? Y digo, también hablándote con toda franqueza, pues me gusta tocar, pero lo que más disfruto quizá es hacer música y escuchar lo que he hecho, ¿no? O sea, como que por años he tocado y hay otras actividades artísticas que hoy en día me apasionan todavía un poquito más que tocar. Entonces, como que también ha sido como que un recordatorio de decir, hey, acuérdate que lo que más te apasiona es, por ejemplo, salir a filmar o salir a hacer un ejercicio de fotografía y escribir y demás. Entonces, como que estoy tranquilo con eso, ¿no? Pero sé que eventualmente pues me va a llegar ese gusanito de decir, ok, quiero dar un concierto, ¿no? Sí, claro, güey. ¿Y nunca dejaste que te consumiera la ansiedad? O sea, la ansiedad nunca fue como... Digo, entiendo que con lo que me dices, pues obviamente disfrutas un poco más otras cosas, pero nunca estuvo como este pedo de la ansiedad de... Puta madre, Mira, güey. yo sufro de trastorno de ansiedad y de estrés postraumático desde hace muchos años, desde hace 20 años. Oh, shit. Y era una situación que yo me hacía creer que lo podía controlar y que lo podía medio manejar, y lo sobrellevaba, creo, ¿no? Y tenía mis crisis y demás, y subía y bajaba y demás, pero no le daba nunca la importancia necesaria como le daba a otras partes de mi salud física, digamos. Pero en el año del 2020, del COVID, esa madre explotó. O sea, Sí, me claro, explotó cabrón. en la cara ya. O sea, llegó a niveles que nunca en mi vida había experimentado, ¿no? Entonces, explotó al punto de tener pues ya ataques de pánico descontrolados, Chale. me explotó, ¿no? O sea, estaba al borde pues ya de perder todo, ¿no? Entonces, pues ya tuve que recurrir a la medicación, ¿no? Y pues ya entender que tengo un diagnóstico, soy un paciente tomo antidepresivos, tomo ansiolíticos y realmente me ha cambiado la vida porque pues ya la estaba pasando muy mal, o sea, todo Sí. el año sí la pasé mal, no económicamente, no por cuestión de chamba o familia, ¿no? La estaba pasando mal porque la incertidumbre y la nueva dinámica social del COVID, yo acostumbrado a andar siempre moviéndome, viajándome, Sí, sí, sí. me, me, me,
me rompió por adentro, o sea, me destruyó, así fue muy fuerte, ha sido muy fuerte y apenas estoy en el proceso de estar bien realmente, ¿no? O sea, ¿y por qué esperar tantos años, güey, como Sí, para tratarlo? O sea, dejar pasar tantos años y hasta ahorita enchocharte, güey. porque justo por esa idea, como falsa idea que a veces uno tiene, que yo no quiero como depender de medicamentos, porque no, Pensar que tú podías solo. que yo podía, Sí. que había como opciones naturales, que yo lo tenía bajo control, o que era una cuestión de que podía resolver con ejercicio. Y no, la realidad es que tengo un problema más arraigado que ya no iba a salir con otra cosa más que con medicamento, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? O sea, no lo quería aceptar. No Mm. digo que el otro no me ayudaba, o sea, sí me ayudaba y me mantenía como que ahí, ¿no? O sea, me mantenía muy funcional, pero cuando llegó el COVID, ahí sí ya no se pudo hacer nada, o sea, ya explotó, ya era de que, o sea, ya necesitaba una intervención así, tal cual, ¿no? Entonces fue como que ni pedo, pues, psiquiatra y terapia y medicina, ¿no? Y porque de otra manera, pues, va a valer madre, ¿no? ¿No te pasó que pensabas que ser una persona multifacética era Mm. como, pues güey, mantengo mi mente ocupada, esta parte del consciente y del subconsciente se entretienen y hoy llamado y mañana filmamos y mañana fotos y hoy hacemos una jam session, y de repente llegabas a la noche, güey, te acostabas y de repente era un cagadero en tu cabeza de "Puf, esto y esto y esto y esto". Y es como, oh, puta madre, o sea, se entretiene mi cabeza todo el día, pero a huevo va a haber un momento en el día en el que ese inconsciente va a empezar a aventarte todo ese desmadre. Sí, no, pues sí, me pasaba todo el tiempo y sí, la verdad los viajes me alivianaban mucho, los viajes me hacían que por momentos me sintiera perfectamente bien, ¿no? O sea, no tenía mucho pedo, ¿no? Pero de repente cuando llegaba el bajón de esas actividades, Valía madre. era cuando a veces se me complicaba y sobre todo, por ejemplo, cuando tenía algún tipo de malestar físico, yo era mucho de tener pensamientos catastróficos, entonces como que me agarraba de una idea y en mi mente no se soltaba ese pedo, ¿no? Y no me dejaba vivir feliz, ¿no? O sea, como que estaba permanentemente angustiado, ¿no? Con un nivel de irritabilidad también muy grande y también ya tenía pues deterioro en otras partes, ¿no? Como pues como el sistema gastrointestinal, que es como un segundo cerebro, que también estaba como permanentemente tenso, estaba Sí, sí, sí. permanentemente tenso por estar, pues como que en esta dinámica de estar pensando puras cosas negativas, ¿no? Entonces, sí, fue muy difícil y bueno, curiosamente pasa en un momento en el que pues, se derramó el vaso, se rompió y ni pedo, o sea, afortunadamente me ha ayudado bastante este nuevo el tratamiento y estoy súper contento de haber tomado esa decisión. Sí, claro, güey, como que justamente lo que te preguntaba, ¿no? De por qué dejaste pasar tanto tiempo, como que todavía hay gente, güey, que cree que está mal, güey, está como que no lo normalizan, güey, ni siquiera es un tema delicado como el feminismo, o el COVID, o sea, pero aún así la gente lo sigue viendo mal, güey, y precisamente porque lo ve mal, como es que, ¿qué va el pedo de todo el mundo, ¿no? ¿Qué van a decir los demás? Que es como, güey, estoy loco, no mames, estoy medicado, güey, van a pensar que qué hice. Entonces dejan pasar años y años y años y es un pinche cagadero que se quedan, güey. Es porque es que hay muchos prejuicios que tienen que ver incluso también, por ejemplo, en el caso de los hombres, pues con la masculinidad, Sí, claro, güey. con el sentirte vulnerable, ¿me entiendes? Como el que es una muestra como de debilidad, ¿no? Como que aparentemente el reconocer que tienes algún problema de depresión
pues tiene algo que ver con entre comillas, ¿no? Con tu hombría, ¿no? Con tu fortaleza, con tu capacidad de sobreponerte a ciertas cosas y demás, y la verdad, pues es una pendejada, ¿no? O sea, este, uno tiene que asumir esa responsabilidad y saber que la salud mental es tan importante como más que cualquier otra afección física, ¿no? Y sí, dejé pasar muchos años y pues sí me arrepiento, ¿no? Pero pues llegó en el momento que tenía que llegar, ¿no? O sea, yo ya llegó a un punto donde ya no podía ni manejar, ¿no? O sea, el último día que yo decidí, ya dije, no, ya, este pedo ya lo tengo que tratar, es porque ya no podía manejar, o sea, estaba manejando y de repente ya sentía que me iba a venir un ataque y dije, no, pues ya, o sea, este pedo ya estoy como poniéndome en riesgo ya a niveles de que me puedo morir, ¿no? O sea, no Sí. puedo, ¿no? Entonces ya, esa misma noche dije, no, pues ya, ni pedo, ¿no? A empezar el tratamiento psiquiátrico y pues para adelante, ¿no? Y pues la realidad es que a la semana yo ya sentía los resultados ya pues, dramáticos, ¿no? O sea, llevo bien poquito, ¿no? O sea, yo empecé el 1 de diciembre a medicarme, ¿no? Y pues mi vida cambió bien cabrón en ese sentido, Y ¿no? que pendejamente creemos que, más bien maquinamos de tal forma que siempre tenemos que esperar hasta que nos pase algo o hasta que tocamos fondo y decimos, no mames, ya está bien culero, para tomar acción, güey. Está bien culero. Sí, 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 sí está bien culero. O sea, tuve que llegar a episodios de crisis de pánico No mames. súper cabronas que no se las deseo a nadie Sí. para poder decir tengo un pedo ya Choncho, güey. y ya muy mal. O sea, porque también normalizamos mucho los niveles altos de ansiedad, ¿no? Porque como que los niveles altos de ansiedad de alguna manera te siguen permitiendo ser funcional, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, andas ansioso, pero estás resolviendo, andas ansioso, pero a lo mejor puedes dormir, andas ansioso y tenso, preocupado, te duele el cuello, etcétera, pero Sí, estás claro, güey. resolviendo, entonces crees que está bajo control. Y no, Pero güey. ya cuando llegas a momentos donde pasas esa línea y llegas a crisis donde ya no te puedes parar, donde te empiezas como a despersonalizar y de repente ya no eres tú y de repente tienes la presión arterial altísima y de repente se te duermen las extremidades y empiezas a creerte que te estás muriendo. Sí. Entonces, espérate, ya este pedo sí Ahora sí ya ya no lo voy a hacer algo. controlo. Entonces no debemos permitir llegar a ese nivel, ¿me entiendes? Sí, claro, güey. ¿Y influyó en algo, güey, en tu proceso musical o de filmmaker o de cualquier otra cosa? O sea, también como que permitiste eso o sin permitirlo llegó, güey, de que ya empezó a afectar en algún proceso creativo, güey, o en algún proceso pues, de todo lo que hagas, güey, de tu trabajo. Sí, yo creo que afectaba a todos todas las relaciones de mi vida, ¿no? O sea, profesionales, personales, afectivas, todo lo toca así forzosamente. O sea, yo tengo un par de canciones que están completamente enfocadas en ello. Tengo una canción que se llama Luz, que es una canción que habla de eso concretamente, ¿no? Pero pues era como un ejercicio terapéutico, era como Sí, sí, sí. todavía una época donde yo sentía que lo tenía más o menos bajo control y era como mi ejercicio de decir, ok, quiero hablar sobre salud mental, pero todavía honestamente desde una posición como de donde yo sentía que lo tenía pues bien o mal más o menos controlado, ¿no? Pero ya con este disco, pues aquí sí ya estaba experimentando ciertas cosas, ¿no? Sí. Que empezaba a ver que se me salía de control, ¿no? Perdón. No sé. Entonces, ahora va a ser interesante también, ¿no? Empezar a hacer música desde un nivel de estabilidad mental mucho mayor. Entonces quiero ver a dónde puedo llegar ahora, ¿no? O Yo sea, creo que eso es lo chingón, ¿no, güey? Que es como, más como músico, güey, ese cambio, güey, tanto mental,
físico, ideológico y del cómo maquinas, güey. Está chido, ¿no, güey? Porque lo puedes ver reflejado. Es como, ok, sufría trastornos culerísimos, güey, y entonces saco un álbum y lo reflejo ahí porque es la forma en la que tengo de sacarlo. Pero vamos a ver qué pasa ahora cuando ya decidí tomar las riendas del tema, medicarme, hacer algo al respecto. ¿Qué va a salir, güey? Claro. Sí, sí, era como muy ingenuo y muy ignorante respecto a los efectos del medicamento, ¿no? Yo tenía un miedo como irracional a perder mi capacidad crítica, a perder mi capacidad analítica, ¿no? Yo decía, a lo mejor me vuelvo como un tipo como aletargado, como que Se no me va va a a ir la poder. creatividad. Exactamente, ¿no? Y al contrario, ¿no? O sea, creo que por momentos tengo mucha más afilada mi capacidad crítica. ¿Por qué? Por una razón muy simple. O sea, no estoy pensando cosas negativas todo el tiempo, ¿no? O sea, llegó un momento en mi vida donde yo todos los días, mi primer pensamiento del día era una catástrofe o una tragedia. Entonces, ese pedo, pues no está bien, ¿no? Entonces, hoy como que la cuestión es muy diferente y yo creo que la música que voy a hacer ahora, pues tiene que ser evidentemente como un reflejo también de una persona que está más estable De ese de su bienestar, salud ¿no? mental, ¿no? Ese bienestar mental. Uh-huh. Buenísimo, güey. Absolutamente. Pues ya quiero Sí, escuchar esa música, güey. Esa música chocheada. Y sí, pues nada, güey, mucha mierda, güey. Muchísimas gracias por darte la vuelta por aquí, güey, por aceptarla. Y pues mucha mierda, güey. Ojalá algún día podamos toparnos por allá, por los Atlantes. claro, claro que sí, y si no aquí, pues allá en México. ¿Estás en Ciudad de México? En Pachuca, güey. Ah, en Pachuca, ok, está bien, sí, pues tiene un ratito que no le caigo por allá, pero sí, con gusto, ahí, aquí estamos a la orden y pues cuando puedas me mandas el link del podcast y pues ahí lo compartimos y gracias de verdad por la oportunidad. No mames a ti, güey, por la platicada y por abrirte chido, güey. Mucho éxito, Sí, hermano. Gracias, güey. igual, hermano, cuídese mucho, Igual, saludos. papi.